yendo de frente al tema, vamos a tocar lo que implica una anatomía de una relación violenta. ¿Cuándo podemos considerar una relación violenta? ¿Y cuándo podemos considerar una relación que está teniendo un malestar psicológico, problemas? Porque conflictos siempre van a haber. Sí. En realidad el conflicto es parte natural diríamos, de una vida de pareja. O sea, es inevitable el conflicto. Cada uno trae una propia historia de temas, experiencias de niño y cosas así que de alguna manera contribuyen a la personalidad de hoy, diríamos, ¿no? Entonces van a haber diferencias que pueden ser diferencias solucionables versus diferencias perpetuas que, diríamos, un rasgo de personalidad que no voy a cambiar yo así nomás. Entonces, como hay dos culturas, de alguna manera la cultura de él, la cultura de ella, que quieren formar una sola cultura que es nuestra familia, va a haber necesariamente conflicto. Pero, diríamos, hay situaciones en que el conflicto puede escalar y puede convertirse en una situación muy desgastante y, diríamos, muy perturbadora para la relación en sí, porque el conflicto escala y como que damos vueltas y nos desgastamos en pelear, en discutir, en argumentar, yo tengo la razón, tú no la tienes y cosas así. El tema de la violencia pasa en realidad, porque hay dos componentes esenciales de lo que es la violencia en una relación conyugal, que pasan por el tema de lo que es el poder y el control. Poder y control. Poder y control. Y eso se manifiesta de muchas maneras, en la que, por ejemplo, mucha gente asocia violencia doméstica a un tema de violencia física. Pero la violencia física es solamente uno de los componentes que hay dentro de la relación violenta. Hay otros tipos de relaciones violentas en las que ese control, por ejemplo, se puede manifestar con un control financiero. Tú trabajas, yo me agarro tu dinero, controlo tu dinero, en qué gastas el dinero, que si compraste esto, compraste lo otro, o yo administro el dinero en una forma controladora, obsesiva, diríamos. Lo mismo que, digamos, ahí habría una violencia financiera, o tú trabajas y simplemente tu dinero no lo ves, y yo asumo todo el control y todo digamos, la posesión del dinero. Ahora, pero hay personas que se sienten felices con eso. O sea, yo conozco en este caso parejas que puedo atender que si el hombre controla el dinero, Ave María, o sea, eso claro. No va a durar hasta fin de mes. No hay que confundirlo con un tema de acuerdos en las parejas en que, diríamos, nosotros distribuimos nuestros gastos, porque hay parejas que, por ejemplo, en el tema del dinero, yo manejo mis propios gastos, tú manejas los propios tuyos, con tu trabajo, con tu ingreso y todo eso. En la violencia existe otra vez, con el tema de poder y control, en que yo asumo todo el control de tu dinero y asumo todos tus gastos y los controlo y los limito. Entonces, hay una especie diríamos, de ejercer todo ese poder que yo tengo financiero, en el que tú, claro, diríamos, dentro de todos los componentes que hay de la violencia que vamos a hablar ahora, pero es básicamente ese control de que ese dinero no es tuyo, ese dinero es mío, yo lo controlo, yo hago exactamente lo que yo quiero con ese dinero. Por lo tanto, no puedes comprarte esto, no puedes comprarte lo otro, porque yo soy el que controla. Limitada totalmente. Es un control total, cuando hablamos de una violencia financiera, básicamente. Entonces, hablamos de casos extremos, evidentemente. Por eso digo, es importante diferenciar. No es que él controla todo el dinero de la casa, no es que él controle todo el dinero, pero es un acuerdo en el que él administra, él paga y cosas así. Pero yo tengo libertad de poder comprar lo que yo necesito, no me limitan el cuánto dinero voy a gastar para comprar. Aquí tal vez sea la sensación de bienestar, la sensación de libertad que hay dentro de la relación. Pero si una persona, por ejemplo, se siente sofocada, aislada, porque también que te controla el dinero va a generar aislamiento, y después de eso, que se sienta asfixiada por la pareja, son señales de violencia. Y otra vez, dentro de estos dos componentes que estamos mencionando, dentro del poder y control, que es poder y control. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los componentes. El otro, por ejemplo, el control se puede ejercer sobre con quién hablas, con quién sales, con quién mandas mensajes. Que no son celos normales. Exacto, son celos patológicos. Y si te encierras en el baño con el teléfono, tú estás hablando con alguien, tú me estás engañando, o cómo te vistes, no, ese tipo de ropa no te la puedes poner, o a qué hora regresas, no puedes salir más de tal hora, o si tienes que salir solamente con los hijos, o tienes que salir solamente con tal persona. O sea, hay ejercer poder y control otra vez sobre la otra persona, de tal manera de que hay una manipulación completa y un control completo de que yo decido con quién tú vas a salir
y con quién no vas a salir, dónde vas a ir, dónde no vas a ir, a qué hora vas a regresar. Esa es otra señal peligrosa que nos está dando un indicador de un poder y un control excesivo, patológico sobre la otra parte. Es como el victimario y la víctima, claro, que constantemente uno está encima del otro y controla la vida completa de la otra persona. Por ejemplo, la ropa que te vas a poner, como ya lo mencionaba hace un momento. O sea, yo decido con quién tú hablas, a quién llamas, a qué hora vienes, a dónde vas y qué ropa te vas a poner. Eso está sobre mi poder y sobre mi control contigo. Entonces, ese es otro de los componentes de la violencia doméstica. Hay otro componente que es sexual. Hay ejercer este poder y control sobre la relación íntima de la relación. En el momento en el que uno quiera, exacto, cuando exacto, uno lo desee, como uno lo quiera. Exacto. También ese es un componente que muchas veces se habla incluso hasta de abuso sexual. Claro. O no solamente es cuándo vamos a tener relaciones íntimas, sino qué es lo que tú tienes que hacer para complacerme a mí. Y eso es algo que también está en estos dos elementos otra vez, control y poder. Yo te obligo a hacer cosas a ti con las cuales tú no te sientes cómoda, te sientes mal. Por lo tanto, podemos convertir esto en una relación abusiva, en la que yo ejerzo otra vez poder y control sobre ti. Entonces la parte sexual también puede manifestarse con violencia a ese nivel. La otra, el otro componente evidentemente es la parte que muchos asocian violencia doméstica, que es ya el tocar, el golpear, la parte física, en la que hay un contacto físico no deseado, en la que tú me agarras del brazo, me jalas el pelo, me empujas, me arrinconas contra la pared y me tocas de una manera en que me lastima y yo comienzo a sentir miedo sobre ese poder y ese control que tú tienes sobre mí. Puedo comenzar a usar armas como elementos disuasivos para usar mi poder y control, como por ejemplo, recuerda que yo tengo una pistola, o recuerda que el cuchillo puede salir por ahí, o si te veo con otra persona. O amenazar a los hijos también. Recuerda que a nuestros niños yo los llevo al colegio, les puede pasar algo. Exacto, exacto. Pero eso también no solamente ya entraría en el componente físico, sino el componente emocional, psicológico. El abuso emocional. Exacto. ¿No? Si tú sales con alguien, vas a ver lo que te va a pasar. Si no es conmigo, no es con nadie. Las amenazas. Las amenazas. O hay otra, por ejemplo, que es muy sutil, que dice, si tú me dejas, yo me mato. ¿No es cierto? Diríamos, porque sin ti no puedo vivir, o que tiene otra vez con esa manipulación, ese control, porque es una manera de controlar a la otra persona. No me dejes porque me voy a matar. Es una especie de victimizarse, pero claro, es una especie de violencia también, porque otra vez tiene los componentes de control y poder sobre la otra persona. Entonces, el componente emocional, psicológico, está acompañado también del componente verbal, en la que yo comienzo a usar palabras, a gritar, a decir cosas que son palabras de humillación frente a la otra persona. Hay un denigrar a la otra persona psicológicamente. Tú no vales nada, tú no eres nada, o tú eres una persona horrible, o mira qué gordo estás, o mira tú no sirves. ¿De dónde te sacaron? Exacto, ¿no? Tú ni siquiera has estudiado, tú ni siquiera trabajas. Entonces comienza a haber una serie de componentes verbal asociado a lo emocional, psicológico, que de alguna manera se usan como medios de humillar a la otra persona. Y otra vez, dentro de estos componentes que tienen que ver con el control y el poder. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de violencia doméstica, estamos hablando de varios componentes que pueden ser señales que son peligrosas para una relación, en la que si yo comienzo a observar estas cosas que se van presentando en los componentes que estamos mencionando, financiero, sexual, físico, emocional, verbal, comienzo a darme cuenta, algo está pasando acá. Esto no va por buen camino. Y el problema de la violencia es que cuando comienza a escalar, se vuelve en un círculo vicioso, del cual no salimos más. Porque hay varias, digamos, etapas en este proceso, ¿no? O sea, entonces,
Hay un nivel en el que se escala al punto máximo, en el que podemos golpear, podemos insultar, pero después viene una etapa de luna de miel de reconciliación. Claro. Hay una etapa de arrepentimiento. Sea la promesa. Exacto, te prometo que nunca más, mira, en verdad lo siento mucho. Y en verdad el victimario patológicamente puede convertirse en un mentiroso obsesivo, en el que suena muy convincente, en el que en realidad uno cree que en verdad está arrepentido. Y pensamos de que en verdad esta vez puede cambiar. Pero cuando se vuelve un ciclo repetitivo, en el que después de la luna de miel otra vez vuelve la agresión, otra vez vuelve la humillación y otra vez vuelve todos estos componentes que acabamos de mencionar, ya estamos hablando de un ciclo de violencia doméstica que ya es muy difícil salir, porque el tema es que lamentablemente siempre se repite, es como un cíclico, y si no buscamos ayuda profesional, la cosa va a ser muy complicada. Y lamentablemente muchos abusadores no van a estar muy dispuestos a ir a terapia, porque otra vez ellos tienen el poder y el control, ellos son los que deciden. Claro, de seguro voy a terapia, pero para ayudarte a ti, ¿no? O sea, exacto. Que tú tienes que... Lo que pasa es que dentro de la experiencia, creo que en algún momento leí, era como que si les hacen pensar a las mujeres que están locas, o finalmente la mujer tiene esa sensación de que yo soy la que está loca, él es el que está bien. Y lo otro es que él no se comportaría así si mi misión fuera tranquilizarlo. O sea, si yo haría todas las cosas por tranquilizarlo, él estaría tranquilo. Efectivamente, yo tengo la culpa de qué reacción. Sí. Y justifican la agresión que en este caso él puedan tener, sea de abuso emocional o todo lo que has estado comentando, y lo pueden justificar, pero desde la experiencia de que él verdaderamente es bueno, sino que la gente no lo conoce. Exacto, exacto. Y yo asumo, como tú dices, esa responsabilidad de que quizás yo estoy haciendo algo mal, de repente yo soy la que tiene que cambiar. Es cierto, de repente yo debí calentarle la comida, no debí darle la comida fría. No debí preguntarle a qué hora debía llegar. Exacto. Entonces, ¿con quién iba a salir? La víctima entra en una especie de interpretación de lo que está pasando, más lamentablemente desde el punto de vista de que yo estoy haciendo algo defectuoso, y no atribuir todo a que en realidad yo estoy viviendo con una persona que sí necesita algún tipo de ayuda. Pero ojo que hay dos tipos básicamente de violencia en lo que es las relaciones conyugales. Dame un segundito que quiero cortarte para darles un versículo bíblico que ahora que mientras has estado hablando lo he recordado, sobre todo para las personas que han podido pasar la experiencia, o sea, no tanto para el agresor, sino en este caso para la víctima, la persona, aquella mujer que está pudiendo pasar por ese momento y que tiende a justificar al otro. Hay un versículo bíblico muy bueno que está en Eclesiastés, en el capítulo 6, en el versículo 9, que dice: mejor es lo que los ojos ven que lo que el alma desea. Mejor es lo que los ojos ven que lo que el alma desea. Muchas veces estas mujeres están más relacionadas con la pareja ideal que han creado en su mente que con la persona real que están al frente. Entonces, más que lo que uno desea o lo que el corazón anhela, es relacionarse con lo que uno puede ver. Exacto. Disculpa, sino que era para no tener el texto bíblico en el momento. Muy preciso, Ítalo. Hay esta relación de violencia, hay una violencia situacional versus este tipo de violencia caracterológica. Una violencia situacional, como su nombre lo indica, es una situación concreta, un conflicto concreto o un tema concreto que nos hace pelear, que nos hace confrontar. Entonces, esas peleas pueden escalar hasta un punto en el que en realidad yo me siento tan frustrado, de que no me siento comprendido, no me siento escuchado, siento que mi mensaje no está llegando, y que lo repito una vez, 2 veces, 30 veces, y siempre vuelve a hacer lo mismo, y pasa lo mismo, y no hay ningún cambio, no veo ningún cambio en la otra parte. Entonces eso genera esta frustración que eleva un poco la intensidad del conflicto y hace que yo llegue a un punto de enojo en el que pueda perder el control. Entonces estas parejas suelen pelear mucho, suelen gritarse, suelen ser muy intensas en pelear, pero se dan básicamente por situaciones concretas. A eso se le conoce como una violencia situacional. Esa violencia puede escalar incluso puede escalar a empujones o cosas, diríamos, más fuertes, pero no a un nivel
patológico como sí se da en la violencia caracterológica. En la violencia situacional hay una pelea de dos a un mismo nivel. Básicamente es como que si una persona se hubiera, bueno, en lo que hemos podido estudiar como una inundación, o sea, cuando Exacto. la persona pasa las 100 pulsaciones por minuto, Exacto. se desespera, no sabe cómo hacerse entender, Exacto. y un día reaccionó mal, fue un Claro. día que en verdad se entregó a la ira, y la persona ya no, después está muy arrepentida, pero es un arrepentimiento Exacto. genuino. Exacto. Genuino. Exacto. Y otra vez, los dos están peleando al mismo nivel. O sea, no es que uno sea superior al otro, sino que los dos están enojados y no hay una especie de poder y control sobre uno sobre el otro. Esa es la violencia situacional. Situacional. Sí. Y esto en algunas ocasiones en los matrimonios se ha podido dar también. Sí, se puede dar muchas veces, sobre todo en parejas que son muy confrontacionales, en las que les gusta, digamos, defender su posición y pelear su posición y el quererme hacer entender. Claro, el problema del conflicto es que yo siempre voy a pelear porque tengo y siento yo que tengo la razón. Claro. Y la otra persona pelea porque siente que él o ella tiene la razón. O sea, hay una especie de dos razones peleando para ver cuál es el que tiene más razón que el otro. O competitividad, ¿no? O sea, que quieren competir, o sea, que también son muy competitivos y no... Ese es otro componente también, pero en la violencia situacional lo que ocurre es, yo peleo mi tema, yo lo trato de defender, ¿no? Por eso es que viene esa interacción de, es que tú, no, es que yo, no, es que tú siempre, no, es que no, yo, tú, pero yo. Okay. Entonces hay ese tema de confrontar y de pelear, pero de una manera muy intensa, muy intensa. Entonces ahí puede haber una situación de insultos, puede haber una situación de empujarse, o sea, que serían señales evidentemente violentas. Pero otra vez el componente es que no hay una relación en la que uno de ellos tiene todo el poder y todo el control, claro, que pisotea al otro. O sea, esa relación con violencia situacional es una relación que con la adecuada intervención terapéutica, exacto, podemos rescatarla. Totalmente. Esas parejas, es más, hay personas que buscan ayuda para el control del enojo, no es que yo tengo mucho control de enojo, claro, entonces lo más recomendable es buscar ayuda a los dos para este manejo del enojo, por decirlo así. O sea, que funcione solamente que vaya él o vaya ella porque tiene problemas de enojo, no, en una relación de contexto conyugal, en verdad no es lo más recomendable. Lo más recomendable es que los dos busquen ayuda, porque la pelea es de los dos y la escalada es de los dos. Entonces no es que uno tenga más razón que el otro, uno esté equivocado, el otro esté en lo correcto, sino que el conflicto se da porque evidentemente los dos piensan que están en lo correcto, pero llega un momento en el que no saben cómo detener esta escalada de inundación emocional o inundación fisiológica que le conocemos, que simplemente llega un momento en el que mi cerebro deja de pensar porque estoy tan enojado y puedo decir barbaridad y media. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Atlanta lo que hacemos es, en nuestras sesiones grabamos a las parejas. Y es interesante cuando los hacemos ver los videos de cómo ellos pelean, que se vean ellos mismos, y ellos pueden decir, Dios mío, ¿y eso dije? No puede ser. O sea, yo no puedo haber dicho eso. No, sí, pero lo dijiste porque mira, está acá, está en el video. Lo que pasa es que durante la inundación emocional, nosotros perdemos esta noción de racionalidad, porque entramos en un modo de defensa. Es interesante que el cerebro, cuando siente una situación de ataque, automáticamente busca una situación de confrontar para sobrevivir o una situación de huir para sobrevivir, claro, ¿no es cierto? Entonces, en esta violencia situacional, los dos están en esa lucha al mismo nivel otra vez de no es que tú eres, no es que tú, cada uno está defendiendo su posición, pero no hay una superioridad donde hay este tipo de control absoluto y diríamos a ese nivel, ¿no? Ejercer ese poder sobre el otro. Pero sin embargo, en una violencia caracterológica es ahí donde viene el problema. Son estos tipos o estas personas, porque ojo, estamos hablando generalmente de hombres, mujeres, en la que los hombres son los victimarios y las mujeres son las víctimas. Yo he visto muchos casos que son totalmente lo opuesto, en que son las mujeres las violentas y los hombres son las víctimas. Y ese es un tema mucho más, tú sabes, mucho más complicado, que podría ser todo un tema de un programa adicional, porque no hablamos de la violencia de la mujer hacia el hombre. Generalmente en nuestra sociedad es la mujer la víctima, porque claro, de repente en número estadístico se presenta mucho más, de repente hay mucho más casos de homicidios y cosas así que son más
diríamos, que sobresalen más en las noticias y cosas así, pero no necesariamente ocurre en que, claro, que el hombre sea solamente... Hay algunos casos, definitivamente hay algunos casos donde el hombre es la víctima, pero en números son muy pocos y por lo tanto toda población minoritaria es desatendida. Y lo otro es que no sabemos exactamente, asumimos que son pocos. Bueno, son pocos los que dijeron haber pasado por esa experiencia. Porque no hablan. Los hombres, si nuestras esposas nos violentan, nosotros no vamos a ir y le contamos a un amigo o a alguien, claro. Oye, mira, mi esposa me maltrata. Mi esposa me pegó con la porque sartén. había como digamos, se van a un burlar, estereotipo o sea, social, ¿no es cierto? O sea, se van a burlar, oye, ¿no? no puede ser, o sea, no, o sea, inclusive menos si son terapeutas, y, ¿no? ni te van a creer tampoco, o sea, imagínate, o sea, tú vas a ir a una policía que mi mujer me golpea y se van a reír de ti. Entonces no hay medios de apoyo en la sociedad o programas creados para hombres que sufren de violencia doméstica. Entonces quiero hacerles hincapié porque básicamente cuando estamos hablando de violencia conyugal estamos hablando de ambos lados. O sea, no quiero que, diríamos, los hermanos que puedan estar escuchando el programa tengan que asumir necesariamente que es, claro, la mujer la víctima. O sea, porque yo he visto muchos hombres ahí en Atlanta que me llaman y me dicen, Alejandro, no sé dónde ir, no sé a quién acudir, tengo miedo, tengo vergüenza de hablar sobre eso. Y lamentablemente es una población que está totalmente desatendida. Totalmente desatendida. Si estamos hablando que acá en nuestro país, en el Perú, el tema de la violencia hacia la mujer está desatendido o no está, no desatendido, sino diríamos, no hay un programa, diríamos que hay cambios, han habido marchas, hay cosas que ya la gente se está sensibilizando un poco más, pero aún creo que hay muchas cosas por hacer. Crear programas en realidad que sean serios, en la que la policía, las autoridades, programas que intervengan, diríamos, directamente para ayudar a las víctimas, sobre todo, diríamos, de la violencia y crear un poco de educación también en la gente. Entonces, a ese nivel, diríamos, las mujeres están, podríamos decir, atendidas, que hay que mejorar, tenemos que mejorar muchísimo, pero todo es violencia hacia la mujer. Ok, quería hacer solamente ese paréntesis. Pero diríamos, la violencia caracterológica es una violencia en la que el victimario tiene un problema de personalidad, en la que puede convertirse hasta incluso en un psicópata, en el que en verdad no tiene compasión por el dolor ajeno. Carente de culpa. Entonces hay una idea de que yo soy la persona que tiene la razón y yo hago acá lo que quiero, pero desde un punto de vista extremo, patológico. Entonces, el psicópata nunca va a pensar de que la otra persona va a tener un dolor. Incluso Gottman, él hablaba de dos tipos caracterológicos que son patológicos y que en verdad, él dijo que no había un programa terapéutico que de alguna manera sea eficiente en trabajar con estos hombres, que eran los cobras y los pitbull, ¿no? Entonces, él caracteriza a estos hombres patológicos porque, por ejemplo, el hombre violento caracterológicamente hablando, eso es parte de su componente de su personalidad. Entonces, es una persona que puede agredir, puede matar inclusive, porque lo hemos visto en las noticias, y no tiene ningún tipo de dolor o remordimiento. La diferencia entre uno y otro es que, por ejemplo, cuando nosotros estamos ante una situación de peligro y una situación en la que nuestra vida está en riesgo, por ejemplo, ocurre esta inundación fisiológica que hablábamos hace unos momentos, en el que el corazón se acelera, nuestro corazón, que late 70, 80 pulsaciones por minuto, puede subir hasta quizás 150, 160 pulsaciones por minuto, y la inundación emocional se da cuando el corazón late por encima de las 100 pulsaciones por minuto. Pero diríamos, en estas personas caracterológicas, algunos de ellos, de estos patrones patológicos, ni siquiera el corazón eleva sus pulsaciones por minuto. Son los tipos de sangre fría que hemos podido ver quizás en algunas películas de Hollywood, que son los asesinos fríos en lo que no se inmutan. O sea, podría pasar que haya una guerra y ellos están totalmente fríos. A la hora de nosotros estar inundados fisiológicamente, evidentemente nuestro cuerpo no va a reaccionar bien. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, cuando los soldados de Estados Unidos participaron en la guerra,
se dispararon muchísimas balas por cada muerto. Creo que era una especie de 20.000 balas que se dispararon por cada persona muerta que había. Entonces, eso significa que cuando estaban en medio de la selva, el hombre, en un ambiente en el que tu vida está en peligro, no sabes en qué momento vas a morir, lo que hacías es simplemente disparar, 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 no tenías esa precisión. El asesino, el violento, el hombre violento caracterológico es un hombre de sangre fría, como lo decimos en el argot popular, en el que el corazón no eleva sus pulsaciones por minuto y tiene mucho más precisión. Es como una especie de asesino en serie, como un francotirador, como un francotirador, o esos tipos que hemos visto en los cines, el hitman o qué sé yo, que son los asesinos estos a sangre fría, y que como que se ve que no tienen ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de compasión, y pueden matar con una precisión increíble porque no tienen esa inundación fisiológica. Entonces, el problema con estas dos, si ustedes buscan en internet los cobras y los pitbull, es interesante ver de que este tipo caracterológico de violencia, eso no va a cambiar nunca. Lo que tenemos que hacer es solamente crear un programa de ayuda a la víctima, de escape, porque básicamente tenemos que hablar de salvar su vida. Porque estos hombres son los hombres que podemos nosotros ver y escuchar en las noticias. Hombre mató a su mujer y mató a los hijos, ¿verdad? O sea, porque hay un momento, es cierto, que nosotros podemos perder el control, pero cuando ya hablamos de que hombre mató a su mujer, a sus hijos, estamos hablando ya de una situación evidentemente patológica, ¿verdad? Porque yo puedo sentir el dolor de un engaño, por ejemplo, puedo sentir el dolor de que me van a dejar, eso es totalmente normal, pero la forma en la que yo reacciono, la forma en que yo voy a expresar mi dolor, exacto, va a ser con violencia, de tal manera de que si no es conmigo, no es con nadie, que lo mencionamos hace un momento, y yo voy y mato o a tu novio, te mato a ti, mato a mis hijos, o inclusive termino yo matándome a mí mismo. O torturando personas. Exacto. O torturando personas. Exacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en realidad de los problemas que sobresalen lamentablemente más en la vida de pareja, fuera de lo que es la infidelidad, es la violencia. Y eso es algo que se ve muy comúnmente cuando nosotros hacemos terapia, trabajamos con parejas. Lamentablemente es uno de los temas que sobresalen más. Ahora, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos puede decir frente al tema de violencia? En la carta de los Efesios del apóstol San Pablo a los Efesios, una de las cosas que menciona en el capítulo 4, en el versículo 26, por ejemplo, es: si se airean, o sea, en este caso si te molestas, no peque. No se ponga el sol mientras estén airados, ni den ocasión al diablo. Dar ocasión al diablo es como, por ejemplo, todo lo que has estado mencionando, o sea, de darle oportunidad a que uno pueda tener un pecado que sea tan fuerte, que inclusive esté tan arraigado en el alma, que la voluntad está sometida justamente al mal, esté sometida al diablo. Vamos a poder conversar un poquito más de muchas más cosas aquí con el doctor Alejandro Navarrete, del Counseling Institute of Atlanta, que estamos pudiendo hablar con él acerca de la anatomía de una relación violenta, y en verdad son cosas profundamente interesantes. Vamos a presentar una canción de Estación Cero que va a hablar exactamente lo contrario, acerca de un amor que sea que venga del Señor, de Dios, y sobre todo el poder comenzar también a observar la otra parte, ¿no? Que implica que el matrimonio no es una cruz, ni es casarse con un pitbull o con una cobra, sino en este caso conseguir a una buena persona que sea un llamado de Dios, un llamado a la santidad, y poder en este caso pues profundizar en el amor de Dios, ¿no? Que ya después quería también yo hablar un poquito acerca de lo que implica la violencia, verla como un pecado, que es como es, o sea, lo que implica algo que nos quite la gracia dentro del matrimonio. Bien, entonces vamos a ir con una canción de Estación Cero que se llama Mi Dulce Amor, y con la violencia, de que hemos podido estar hablando acerca de la violencia caracterológica, la violencia situacional. Y bueno, Ernesto Salas, una de las cosas que nos menciona es que verdaderamente el programa que estamos trabajando ahorita es un programa muy importante para hacer una introspección, o sea, un darse cuenta profundo, ¿no?, que él está realizando. Bueno. Si de repente no está cayendo uno en esta situación de violencia, o sea, ok, ya yo, por ejemplo, él, como nosotros, puede ser que no tengamos una situación de violencia en la cual estemos viviendo con nuestra pareja, pero sí tomar las medidas para romper el ciclo si es que alguien está en ese momento, ¿no? Antes de que suba la escalada, que justamente es lo que está mencionando. Cuando entramos en esta experiencia de violencia, siguiendo la carta de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 29, una de las cosas que dice el apóstol es lo siguiente: no salga de vuestra boca palabra dañosa,
sino que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Cosa que es recontra complicada cuando uno tiene un efecto de tensión emocional, o lo que hemos estado llamando de inundación fisiológica o una inundación emocional. Debe ser bien complicado. Después el apóstol continúa, versículo siguiente, diciendo: toda amargura, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca entre vosotros. Ser amables entre vosotros, compasivos, perdonándose mutuamente como Cristo os perdonó. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? Que definitivamente la violencia de la que estamos hablando es un pecado, y el pecado verdaderamente tiene un salario de muerte. O sea, va a matar la relación, va a matar todo su paso, y verdaderamente puede traer maldiciones. Por eso es que el apóstol se empeña tanto en decir que eso salga de la comunidad, y obviamente también salga de, no lo dice directamente, pero también se espera que salga de la comunidad conyugal, ¿no? de este vínculo tan fuerte que uno ha formado. Ahora, para poder entrar en la experiencia de violencia situacional, que seguro es la que la mayoría puede ser que esté atravesando, en algunos momentos ha podido tener, ¿cuáles podrían ser en este caso los tips que puedan estar atravesando, o algunos consejos que tú nos puedas dar para que esta violencia situacional pues se disipe, o las cosas estén un poco más tranquilas, y actuar como el apóstol dice, ¿no? O sea, con amabilidad, compasión, perdón, etc. Exacto. En realidad, habíamos comentado que las relaciones de pareja, el conflicto es inevitable, digamos. O sea, el problema es cuando los conflictos escalan a un punto en el que podemos hablar de una situación muy dolorosa para ambos. Porque en realidad, en una relación de pareja, o sea, sabemos que el conflicto puede ser inevitable, pero no nos gusta pelear. O sea, es raro escuchar a alguien que te diga: no, a mí me gusta pelear, y qué sé yo, o sea... Bueno, a la gente no le gusta perder. Pero ese es el tema. Entonces, pero pelear, yo en la discusión en la que estoy tratando de hacer entender mi punto de vista a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, en realidad es el tema de tratar de convencer al otro de que yo tengo la razón y que tú estás equivocado. Y eso no funciona en una discusión, diríamos, que queremos que sea constructiva, porque en realidad en el fondo los dos tienen razón. Es solamente la realidad que cada uno construye, de que en realidad yo llego a la conclusión de que el que tiene la razón soy yo. Entonces ese conflicto hace de que la interacción misma puede escalar hasta una relación violenta si es que no sabemos o no podemos reconocer esa alarma interna que te va diciendo: oye, estás llegando a un punto en el que en verdad puedes llegar a perder el control, ¿verdad? Claro, desde un punto de vista fisiológico, médico, nosotros podemos utilizar, digamos, tomarnos el pulso y ver cuánto están nuestras pulsaciones cardíacas. Habíamos dicho que 70-80 pulsaciones por minuto es lo normal, y que la inundación fisiológica se da cuando llegamos a las 100 pulsaciones por minuto. Pero en una relación, en una discusión misma dentro de la relación, uno no va a estar tomándose el pulso y decir: ok, vamos a acordarnos lo que dijo Ítalo y Alejandro, y 100 pulsaciones por minuto, y este es el momento en el que tengo que parar. O sea, yo ya sé que la discusión que estamos teniendo en este momento, porque ya nosotros sabemos cuáles son los temas en que nos hacen un poquito elevar más el tono de la discusión, y que nos va a llevar a una situación de pelea. Tenemos que saber en qué momento cortar, en qué momento detener la escalada. Y quizás una de las cosas que nosotros practicamos mucho es una señal que le dé yo a entender al otro que en realidad de repente la conversación debería detenerse ahí. Pero tiene que ser un acuerdo mutuo previo, porque claro, si yo trato de, si no lo he negociado antes, en realidad yo podría decirle a mi pareja: oye, es momento de parar la conversación, y mi pareja va a estar muy enojada, va a decir: claro, es que a ti nunca te interesa lo que yo te quiero decir, y comenzamos otra vez en ahora, pero esta señal que tú dices que sería como crear, es como crear una señal en la pareja que implica parar la discusión. Exacto. Porque mi reloj interno me está diciendo: estoy llegando a un punto en verdad que estoy perdiendo el control. Estoy perdiendo el control. Entonces, recuerden que fisiológicamente, cuando el corazón está por encima de las 100 pulsaciones por minuto, no hay forma de que nosotros seamos racionales. La racionalidad viene antes de esa inundación, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros conozcamos nuestro cuerpo y las señales que nos da nuestro cuerpo, el darse cuenta de esas señales, para yo poder decir:
quizás ese es el momento que tengamos que detener la relación, sobre todo si la violencia es cíclica, y otra vez estamos hablando de violencia situacional, no caracterológica, y la violencia es cíclica en que esas peleas nos desgastan demasiado y suelen ser muy dañinas. Entonces las personas tienen que analizar un poquito ese reloj interno que te dice es momento de parar. Entonces las parejas deberían, por ejemplo, en un momento en el que los dos estén tranquilos, cómodamente, decir, oye, yo creo que estamos peleando mucho, de repente estas peleas no me gustan, estas peleas me están asustando, me dan miedo. Una conversación, diríamos, muy profunda, muy íntima entre los dos, en la que decidan tener un plan de cuál es el momento oportuno para parar la conversación. Entonces puede haber una señal de mano, puede haber una señal, un gesto, algo así, o como una señal de alto, detente, o me tengo que detener porque no puedo más. Y esa señal en verdad tiene que respetarse. Porque, por ejemplo, si yo pido el alto a la discusión, es porque simplemente ya no doy más. Entonces, acá viene el gran riesgo de que la otra persona transgreda ese acuerdo de tener la conversación, porque ojo, estamos hablando de detener la conversación al 100%, no es que digamos, ok, vamos a suavizar la voz, ni nada, sino que se debe parar al 100%, o sea, y lo mejor quizás es de que uno se vaya a otra habitación, que físicamente no estén juntos, porque en una situación de inundación emocional, cualquier gesto, cualquier sonrisa, si yo agarro mi teléfono y comienzo a ver mi teléfono y comienzo a sonreírme porque me mandaron un cuento y que yo estoy, entonces la otra persona lo puede interpretar como burla. Entonces, en ese momento quizás lo mejor es una separación física, en que yo me voy a otra habitación, o quizás lo mejor es irse a caminar. Y el tema es interesante porque ¿en cuánto tiempo yo puedo sentir de que yo puedo volver a retomar la conversación? Porque cuando hablamos de los conflictos no es que no hay que hablar de conflictos. Yo creo que las parejas tienen que aprender a hablar sobre los problemas que ellos tienen. Y en realidad lo más saludable que recomendamos siempre los terapeutas es hablar sobre esos conflictos. Entonces, pero tenemos que dar las condiciones para poder hablar. En una inundación emocional no podemos hablar, porque lo que vamos a hacer simplemente es pelear. Entonces, lo que han demostrado los especialistas en el tema es que en realidad un cuerpo humano, porque ojo, que no solamente es el corazón el que eleva las pulsaciones por minuto, sino que es una serie de químicos que nosotros estamos... Exacto, que el cerebro comienza a segregar para poder, porque ojo, estamos en un modo de defensa. Es como estar en una situación en que escuchamos disparos y mi cerebro lo va a interpretar como situación de peligro y va a prepararte químicamente para que tú puedas huir. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que quizás hemos escuchado hablar más es de la adrenalina. La adrenalina lo que hace es fortalecer los músculos, nos da mayor fuerza, pero eso hace que la respiración se acelere, pero que tengamos fuerza, ya sea para atacar, si alguien viene a atacarnos a nosotros y poder defender nuestra vida, o simplemente correr y bater el récord mundial corriendo, porque en realidad tienes que salvar tu vida. Son situaciones extremas en que el cuerpo te prepara. Entonces no solamente es que mi corazón se calme y de las 120, 140 pulsaciones por minuto esperar a que regresen a las 80 otra vez, sino que es esperar que estos químicos que están en todo nuestro torrente sanguíneo se disipen y en realidad uno pueda encontrar la calma. Eso requiere un tiempo determinado. Por ejemplo, yo mencionaba que los expertos hablan de que un cerebro, un cuerpo puede encontrar esa calma adecuada cuando pasan, los estudios dicen que puede pasar entre 30 a 45 minutos. Entonces, nadie se calma, por más que piensen que se ha calmado, en 15 minutos, en 20 minutos. Lo importante es que pasen unos 30 a 45 minutos. Yo diría que podríamos plantear entre 45 y 50 minutos en que no hablemos más del tema. Yo me voy a caminar, trato de emplear un poquito técnicas de que me relajen, me tranquilicen, porque ojo que puede ocurrir lo siguiente: yo me voy a caminar y me pongo a pensar en todo lo que me ha dicho ella. Claro, ahí no funciona. Entonces yo comienzo, sí, pero ella que se ha creído igual, que se ha creído que yo soy un tonto, que siempre me... O sea, y claro, pasó la hora, pero yo lo único que he hecho es reforzar un poquito las ideas que me llevan a pelear. Regresa al segundo round. Entonces, claro, ya listo, vamos a regresar al segundo round, como tú dices. Entonces, yo creo que lo importante es que las parejas, las personas en general, tengan
este ejercicio de cómo hacer en realidad para yo poder calmarme, para poder retomar una conversación. Entonces lo primero es separación física de ambientes. Yo me voy a caminar y de repente ya se queda dentro de la casa. Camino, escucho un poco de música, hago cualquier cosa que me pueda relajar y esperar que simplemente mi cuerpo comience otra vez a relajarse, y cuando ya pase el tiempo podemos regresar a retomar la conversación, ¿no es cierto? Y ese es un proceso que se llama autocalmarse. John Gottman, como tú lo mencionaste, digamos que yo estudié con él en Estados Unidos, él hablaba de que el autocalmarse es una estrategia que las personas deberíamos practicar mucho, y que sobre todo, como otra vez, el conflicto es parte natural de la relación, es importante, es una estrategia que debemos poner en práctica. Entonces, autocalmarse significa saber en qué momento voy a detener la conversación de la escalada de la pelea, separarnos físicamente para yo poder estar tranquilo. Porque el problema está en que muchas veces una de las dos partes, que generalmente más es la mujer, va y confronta. Sí, pero habla, pero es que tú no me dices nada, es que claro. Y voy y te toco la puerta. Si yo estoy encerrado en el baño, me toca la puerta. Ah, pero toca, abre, pero dime, pero es que claro, es que tú nunca me dices nada. Entonces, claro, el hombre está totalmente inundado y que no puede hablar. Entonces, si yo sigo haciendo presión para que él me hable, me responda o me explique una situación, lo que va a originar es que haya una pelea, y muchas veces puede ser una pelea horrible que lleva a esta violencia situacional. Entonces, tenemos que tener esta capacidad de autocalmarnos. Otra de las cosas que eran muy, digamos, que iba mucho del versículo que leíste en la Biblia, es el tema de inicio suave. Gottman hablaba de que los temas que son un poquito difíciles, la forma como iniciamos la conversación es un elemento clave, importante, para que esa conversación no termine en una pelea. Como lo que el apóstol dice de ser amables. Exacto. De amabilidad, empezar con amabilidad. Claro, entonces eso en el argot psicológico nosotros lo conocemos como inicio suave. Las palabras que nosotros usamos dentro de los primeros segundos de la interacción son muy importantes. Por ejemplo, si él nunca me ayuda en la limpieza, yo puedo decir que claro, tú nunca me ayudas. Con las manos en postura de terror. Entonces, claro, pero es muy diferente decir necesito ayuda en la casa. Porque diríamos, las palabras son muy determinantes sobre cómo decimos las cosas, cómo iniciamos esa conversación. Entonces, si iniciamos rudamente, evidentemente la conversación va a terminar en una pelea. Claro. Porque de la forma como comenzamos, de esa forma se termina. Si comenzamos suavemente, y ojo, cuando hablamos de suavemente no es que uses una voz suavecita ni nada de eso, estamos hablando de las palabras que no manden dardos a la otra persona. Y lo mismo puede ocurrir con nuestros hijos. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi hijo, es que tú eres un desordenado, te dejas todo tirado. Y otra cosa es decirle, mira, recoge tus juguetes y los pones en esta canasta, en esta caja, los guardas. O sea, tienes que limpiar tu cuarto, significa recoger tus juguetes y ponerlos acá. Pero lo otro es hablar con una crítica de la personalidad del otro. Es que tú nunca me escuchas, tú nunca haces eso. Incluso Gottman hablaba de estos componentes que le llamó él los 4 caballos del Apocalipsis, que son conductas básicamente destructivas de la relación. Él decía que nosotros generalmente en una discusión, cuando hay algo que no nos gusta, hay algo que nos molesta, algo que nos frustra mucho, iniciamos la conversación rudamente mandando una crítica hacia el otro. Claro. Es que tú nunca me escuchas, es que tú nunca haces esto, o tú siempre, que son las palabras, digamos, que más se usan en lo que es la crítica, digamos, la parte de la crítica. Tú nunca y tú siempre. Entonces, yo mando ese pedido, pero lo mando con un dardo venenoso, culpando al otro y lo hago ver como ineficiente. ¿No? Es que claro, tú nunca me ayudas, tú nunca haces nada por mí. Entonces, yo creo que el inicio suave va a ser de que nosotros nos alejemos de este primer caballo del Apocalipsis, que es la crítica. Porque inmediatamente, si funciona la crítica y yo mando una crítica, la otra persona se va a poner en un modo de defensa. No, es que yo no siempre soy así. ¿No te acuerdas que ayer te ayudé con la limpieza? Entonces, claro, y esa actitud de defensa lo que hace es que la otra persona se encienda más, se enfurezca más, y dices, no, pero como tú nunca, sí, y comienza la pelea, que es un círculo vicioso en el cual estamos en una situación de ataque-defensa, y no se termina nunca. Ese es el problema. Se termina en las parejas que no son muy confrontacionales y que no llegan a esta violencia situacional, en la que mejor no digo nada, me quedo callado, eso ya no funciona, ¿verdad?
Pero en las parejas que en realidad pueden ser confrontacionales y pueden llegar a este punto de violencia situacional, eso puede escalar hasta un tercer caballo del Apocalipsis y cuarto caballo del Apocalipsis, porque Gottman hablaba de esos 4 caballos, que es la actitud de desprecio y la actitud de amurallarse, ¿no es cierto? Porque el desprecio lo que hace es humillar completamente a la otra persona. Ya me tienes harto, tú no vales para nada, y eso es parte de la escalada de la violencia, o sea, de esos 4 caballos: la crítica, la actitud defensiva, que comenzamos este círculo vicioso de ataque, defensa, pero como ya al mismo tiempo que estamos en este ataque y defensa, estamos en el modo pelea, lo que va a ocurrir con la persona es que fisiológicamente comienza a inundarse. Yo trato de calmarme, trato de no, pero yo sigo escuchando. Por eso es que los ataques y las críticas, por eso es que es momento de decir, ok, tenemos que parar, pero si la persona sigue y sigue, va a llegar esta actitud de desprecio en la que, ¿para qué hablo contigo si tú no sirves para nada? Una actitud de desprecio en la que menosprecio completamente a la otra persona. Y claro, y cuando llegue ese punto, ya no podemos hablar, nos ponemos en una burbuja, tratamos de ponernos en la televisión, no decir nada, desconectarnos completamente, y ya mejor no hablo, pongo mi cara de no sé qué cosa y ya simplemente no digo nada. Ahora, dentro de todos estos factores que hemos estado mencionando, que de hecho son cruciales y que se dan en los matrimonios, inclusive en los matrimonios que podrían estar relativamente estables, hay que hablar también de factores que pueden ser preventores o factores que son preventivos. Una de las cosas que están mencionando es, por ejemplo, el aprender a autocalmarse, el aprender a que uno descubra cómo funciona el cuerpo, saber lo que a mí me golpea más, cuáles son las palabras que a mí me dañan más, y en un momento oportuno, más calmado, poder combatir que haya violencia. Exacto. Aquí en casa, por ejemplo. Pero en ese círculo es importante saber en qué momento terminar. Pero también lo que los psicólogos, en este caso a nivel secular, una de las cosas que recomiendan es meditación, reflexión y otra serie de cosas más que considero yo que son importantes, que son valiosas para personas seculares. Dentro, ahora un poco jalando al contexto espiritual cristiano, católico en el que vivimos, por ejemplo, si una persona toma conciencia de lo que implica tener vida interior, la vida interior implica que los textos bíblicos que yo he podido estar citando, el Evangelio, la experiencia que lo que la Madre Iglesia da, por ejemplo, para reflexionar diariamente de los textos bíblicos, una persona que haga lectio divina todos los días, por ejemplo, y que discierna cuál es la voluntad de Dios hoy, o sea, qué es lo que el Señor quiere que yo hoy día haga en mi vida. Esa experiencia de estar cercana al amor finalmente también va a relajar muchísimo, porque la persona tiene una experiencia que secularmente se puede conocer como reflexión, como que la persona reflexiona todos los días. Pero dentro de nuestro contexto no solamente va a ser una experiencia de reflexión, sino que implica una experiencia de gracia profunda en el cual el alma se transforma a la plenitud de Cristo. Y eso también es una experiencia muy profunda, ¿no? Porque hay hombres que pueden ser medios machistas que recuerdan siempre el texto bíblico que mujeres, sométanse a sus maridos, ¿no? Pero lo que el texto bíblico sigue después es: y hombres, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Eso que implica que el hombre debe amar a su esposa de tal manera de ser capaz de dar sacrificios extremos como una muerte de cruz por la vida de su esposa y por la vida de su familia. Y eso también es muy bonito y es muy interesante. Por eso que también quiero poder ir a un pequeño... Queridos hermanos, ya estamos de vuelta en tu programa Cita con Jesús. Estamos entrevistando al doctor Alejandro Navarrete. Alejandro, tú vas a estar también dando un taller para agentes pastorales, para psicólogos, estudiantes de psicología aquí en Lima. Sí, exacto. Es justo en el centro Trasciende, ahí en Surco. Y quizás tú nos puedes ayudar un poquito más con los detalles. Sí, va a ser el tema que vamos a tratar es cómo se aborda en este caso la violencia y también la infidelidad. O sea, estos dos temas que son muchas veces de mucha tensión, sobre todo la violencia situacional y la experiencia de infidelidad, cómo poder apoyar a las parejas que estén atravesando una experiencia así, que está dirigido a agentes pastorales, a psicólogos, estudiantes de psicología de último ciclo, y todas las personas en este caso que trabajen con matrimonios, que trabajen con parejas. Ustedes pueden revisar los mayores detalles en
en nuestro fanpage, que es Centro Trasciende. Si ustedes lo buscan en Facebook, Centro Trasciende, o si les doy toda la dirección completa, que es www.facebook.com/Centro Trasciende. Aparte, ¿a ti cómo te pueden encontrar, Alejandro? ¿Cómo pueden, si es que alguien está por Atlanta o nos escucha la parte hispana en Estados Unidos? Exacto, sí. Nosotros en el Instituto de Consejería de Atlanta, digamos, tenemos una página web en inglés que es counselinginstituteofatlanta.com, pero más fácil es con mi nombre, simplemente alejandronavarrete.com. Entonces ahí tenemos nosotros acceso, diríamos, a diferentes terapeutas, incluso que nosotros hacemos también consejería y terapia de parejas también online, que diríamos, si alguien con gusto nos escribe, se comunica con nosotros, podemos darle opciones para poder ayudarnos. Claro que sí, tienen muy buenos terapeutas. Yo pude estar con todos ellos también con nosotros, en enero, febrero de este año, y fue una experiencia maravillosa. Bueno, vamos a entrar entonces ya a la última parte de lo que hemos podido estar tocando. Quiero abrir este momento con un texto bíblico de Proverbios, que en el capítulo 24, versículo 3 al 6, que es: con sabiduría se construye una casa, y con inteligencia se consolida. Con conocimiento se llenan las instancias de objetos valiosos y confortables. Más vale sabio que fuerte, y hombre de ciencia que poderoso. Pues la guerra se gana con estrategia, y la victoria con muchos consejeros. Pues en este momento un poquito lo que vamos a poder ver es cómo poder llenar esta casa de objetos valiosos, de esta experiencia de sabiduría que también la ciencia ha podido otorgar, con un poquito lo que estábamos hablando en off, con los puntos que se han podido observar en los maestros del matrimonio. Exacto. ¿Qué cosas hacer para prevenir la violencia? ¿Qué cosas tengo que trabajar con mi pareja para que esto nunca se dé? Exacto. Digamos, hemos hablado ya de estos componentes anteriormente, de saber cómo detener la escalada de la pelea. También es la idea de saber autocalmarse, y hemos hablado también de los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? La crítica, la actitud defensiva, la situación de desprecio y el amurallamiento. Pero es importante, creo que, moverse en los antídotos del caballo del Apocalipsis. Por ejemplo, el antídoto de la crítica es el inicio suave, que habíamos mencionado también. O sea, diríamos, si yo mando un dardo siempre queriendo golpear, o un dardo venenoso, va a haber una situación en la que la otra persona se va a poner a la defensiva. Entonces, si yo comienzo la conversación suavemente, va a ser mucho más productiva. Entonces, el segundo, diríamos, antídoto es, porque habíamos dicho que el caballo del Apocalipsis era ponerse a la defensiva, es simplemente asumir la responsabilidad de uno. Quizás, mi esposa me está diciendo algo que es totalmente válido, y yo tengo que asumir, diríamos, como persona adulta responsable, el hecho que quizás lo que me está diciendo es importante y tiene razón. O sea, si me está pidiendo ayuda con la limpieza de la casa, por dar un tema, de repente yo tendría que sentarme y decir, sí, pues necesito colaborar un poco más. Sí, eso es lo que o sea, no es que esté totalmente descabellado dentro de toda esa idea de que no, que esto, que el otro, de repente es algo de razón. Entonces es importante asumir la responsabilidad. Yo creo que también es importante, porque hemos hablado de esta inundación fisiológica, saber autocalmarse, ¿no? Que es también un elemento muy importante, y también construir una cultura de cariño y admiración y respeto. Yo creo que las parejas deben comunicarse frecuentemente a ese nivel, digamos, qué es lo que admiran el uno al otro, las formas como lo decimos. Por ejemplo, a veces el hecho de gracias, porque, no sé, me hiciste esta comida que estuvo muy rica, o gracias porque hiciste esto por nosotros, me sentí muy bien contigo conversando la vez pasada, o me encantó mucho ir a comer. Esas cosas, diríamos, generan mucho algo que Gottman llamaba esta cultura de cariño, admiración y respeto, ¿verdad? Porque yo no puedo tratar a mi pareja, diríamos, con elementos de burla, de pelea, de confrontación. Yo creo que, como toda relación humana saludable, tiene que haber una relación de respeto, en la que yo trato a la otra persona como quiero simplemente que me traten a mí, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son componentes que de alguna manera pueden ayudar a que la violencia situacional no llegue a una escalada en realidad que pueda ser muy peligrosa, ¿no? Y lo otro también es construir mapas de amor, que llamaban el concepto de mapas de amor. Me parece muy interesante. Ustedes pueden ver
eso en un artículo que yo escribí ahí en alejandronavarrete.com, que es una lectura que se llama Principios para que los matrimonios funcionen. Mapas de amor, el hecho de estar pendiente de la necesidad del otro, escuchar un poco más al otro, son elementos también que pueden contribuir muchísimo a que las relaciones vayan por un camino mucho más saludable. El conocimiento interior de la pareja. Y eso como qué, por ejemplo, preguntas podrían hacerse las parejas como para poder trabajarlo. Bueno, simplemente es el hecho de conocer a mi pareja. Por ejemplo, si yo le pregunto, bueno, ¿qué es lo que te gusta comer? ¿O qué te gustaría comer? ¿O dónde te gustaría ir? Es importante poder también manifestar la necesidad que yo tengo, preguntarle sobre la necesidad del otro y responder sobre la necesidad que yo puedo tener. Pero por ejemplo, a veces hay una idea. La vez pasada conversaba con una pareja y ella le decía, pero sí, pues nosotros tenemos 15 años juntos y tú deberías saber qué es lo que yo quiero, ¿no? Y eso es una especie de pensamiento mágico, una cosa así como que tú ya deberías conocerme, o tú deberías saber qué es lo que yo necesito, o qué es lo que yo ¿Cómo pienso? es posible que después de tanto tiempo no me Exacto, conozcas? no me conozcas. Entonces el mapa de amor es un conocimiento mutuo constante. Claro. Y es preguntar simplemente, ¿no? Es preguntar qué necesitas, qué quieres, ese tipo de preguntas básicas a un nivel muy simple, como dos amigos, diríamos, ¿no? Si yo te invito a mi casa y te invito a comer, te voy a preguntar quizás, oye, ¿qué te gustaría comer? Oye, o ¿qué te gustaría, diríamos, tomas más Inca Kola, tomas más Coca-Cola, tomas, o sea, porque voy a querer agradar al otro, ¿no? Entonces son situaciones en las que son importantes ponerlas en práctica también en la relación de pareja, ¿no? Pero evidentemente el tema es muy amplio, muy complejo. Es una idea de aprender. Yo creo que eso es un proceso de aprendizaje mutuo. Las personas no nos enseñan qué significa la vida de matrimonio. Yo creo que uno va aprendiendo como en la práctica. Y como nadie nos enseña y como esto no lo ponemos, como no somos muy expertos, vamos a cometer errores. Entonces hay medios, hay opciones que nosotros tenemos de buscar ayuda de repente, ¿no? O sea, yo he visto, nosotros hacemos muchas terapias prematrimoniales, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, tenemos un programa de 6 sesiones en que las parejas de novios van y consultan y hablan de muchas cosas de ellos. Por ejemplo, cuántos hijos vamos a tener, o por lo menos planificarlo. ¿Quién va a hacer qué cosa en la casa? Exacto, cómo vamos a repartir las tareas, hablar de nuestros sueños, nuestras metas, porque estamos haciendo un plan de vida juntos para el resto de nuestra vida. Claro. Y a veces los novios no hablan de esas cosas, asumen ciertas cosas, ¿no? Comportamientos que las cosas deben ser así, ¿no? Exacto, pero no se manifiestan, no se discuten, ¿no? Entonces, y de repente cuando ya están casados y se van a vivir juntos es donde aparecen los conflictos, porque ahí te diste cuenta de que él solamente quería un hijo y tú querías 3, o que en realidad él pensaba de que tú te ibas a encargar de toda la limpieza de la casa y él se iba a encargar más de estar afuera. Entonces asumimos ciertas cosas que es importante conocer, y eso tiene que ver con mapas de amor, conocernos, el conocimiento mutuo de la relación de pareja. Entonces es importante que los novios, que las personas que recién comienzan en esto, e incluso las personas que tienen muchísimos años, igual siempre suman, puedan ir por el camino de, ok, ¿qué hacen los maestros? ¿Qué hacen estas parejas en realidad saludables que pueden vivir por muchos años y que pueden vivir y sentirse felices, ¿verdad? Siempre con conflictos, con cosas que son difíciles en una relación de matrimonio. La convivencia no es un tema fácil, la convivencia es un tema difícil, es un reto aprender a vivir juntos, pero yo creo que si los dos decidimos aprender juntos en esto, vamos a seguir juntos y vamos a hacerlo bien porque queremos hacerlo bien, pero no es una cuestión simplemente de tener buenas ganas o tener buena voluntad. Yo creo que es una situación también de aprender. Por eso es que los animo, diríamos, a participar en todos esos tipos de talleres que nosotros podemos ofrecer acá, ir a, por ejemplo, páginas web como la tuya, en Trasciende, Ítalo, o la mía, del Instituto de Consejería de Atlanta, que de alguna manera nos pueden dar un poquito más de luces de lo que podría significar, ok, ¿qué es lo que necesito hacer yo para poder convertirme en esos maestros? Y también es importante saber que a veces las personas pueden pensar que todos los terapeutas manejan la información o el estilo terapéutico del que estamos hablando. Exacto. Pero no necesariamente No así. necesariamente. O sea, porque el estilo que en este caso tienes tú es un poco estilo de resultados de investigaciones longitudinales, que es lo que puede hacer el doctor John Gottman, que te ha formado a ti directamente. Y bueno, el estilo que tienen también en mi centro es un estilo que está directamente formado contigo, pues, porque también
ha sido parte de mi formador, o sea, el que me ha podido instruir en ello. Quiero ir cerrando un poquito con algunos textos bíblicos que nos pueden también a nosotros orientar, sobre todo en los momentos de conflicto, que es en Proverbios 15, en el versículo 1, que es la respuesta amable aplaca la ira. La respuesta amable aplaca la ira. Y otro texto, que es un poco lo que tú estabas comentando sobre estos mapas de amor, el que Dios sea el invitado estrella en el matrimonio, eso también ayuda muchísimo. En Eclesiastés, en el capítulo 5, en el versículo 12, mencionan lo siguiente: si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Estás diciendo que era un reto la convivencia hoy en día, pero verdaderamente cuando Dios está del lado del matrimonio y cuando el matrimonio permite el ingreso de Dios a su vida, definitivamente esto será una experiencia transformadora, una experiencia en la cual se puede ver también la institución del sacramento y la experiencia de que es Dios mismo el que está allí con ellos juntos. Amén, pues, hermano. ¿Alguna última palabra que quieras decir antes de... No, ahorita en verdad muy contento de haber participado y contribuido en algo, diríamos, en tu programa. Invito a las personas, diríamos, a tener esa idea de qué es lo que yo tengo que aprender, qué es lo que yo necesito cambiar para poder tener un matrimonio más saludable. El matrimonio saludable no se da porque yo consigo a la persona perfecta, se da porque uno tiene que hacer un autoanálisis y decir, quizás yo tenga que cambiar muchas cosas, quizás lo que me está diciendo mi esposo es totalmente cierto, y uno tiene que tener esa actitud de querer aprender, de querer informarse un poco más. Si yo tengo una actitud de yo lo sé todo y a mí nadie me va a enseñar nada, eso no lleva hacia un buen camino. Nos convertiríamos, como Gottman dijo, los desastres, porque él comparó en sus estudios los maestros versus los desastres. Nosotros queremos ser felices y merecemos ser felices, pero tenemos que trabajar por esa felicidad. No es totalmente gratuita. Tenemos que aprender a compartir, aprender a vivir con nuestra pareja. Y tenemos que, ante señales peligrosas en que de repente solos no podamos, a pesar de que tenemos estos tips y decir, oye, nada de eso está funcionando, bueno, no esperar hasta última hora para buscar ayuda, porque a veces buscar a última hora ayuda como que quizás es muy tarde. Entonces, si yo veo que las cosas no andan bien, tengo que reclamar, tengo que decir, oye, mira, pienso que tenemos que hablar sobre esto. Y no esperar a que las cosas simplemente ya lleguen a su límite en el que ya no hay nada que se pueda hacer. Entonces, ante esas primeras señales, creo que las personas inteligentemente podemos deducir, necesito ayuda. Claro. Y busco ayuda, que es lo más saludable. No todo lo tenemos que resolver solos. Y ese yo creo que sería el mensaje mío para todas las parejas, de que sientan que están en un proceso de aprender constantemente, por más que tengan 10 años, 20 años, 30 años juntos, y que ante las primeras señales peligrosas comiencen a decir, quizás necesito ayuda. Y eso es válido, eso es válido. Y los animo, y cualquier cosa, bueno, estamos a su disposición, ya tienen nuestra información, alejandronavarrete.com, y con gusto de poder resolver o conversar con alguno de ustedes desde Atlanta. Y muchas gracias otra vez por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por estar.